Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que me pareció que era más que importante para tanto para terminar el año como para comenzarlo, porque ya estamos en octubre y realmente es fundamental que empecemos a darnos cuenta, sí, bueno, que se viene, ¿no es cierto? Que se viene el 2021 y que en el 2021 nos está pasando ahora que nos encontramos con una nueva realidad, o por lo menos que somos conscientes de una nueva realidad. No sé si nos encontramos realmente en una nueva realidad. ¿Me escuchan, chicos? Quiero saber si me escuchan, a ver, porque no los puedo Sí, ver. Clau, se te escucha perfecto, ¿Sí? ¿eh? Ah, Sí, bueno, sí. listo. Ahí está, porque los tengo a todos como silenciados y calladitos, así que bueno, igualmente pueden ir hablando, consultando, lo que sea. Así que bueno, como les decía, me parecía que era importante no solamente tomar conciencia de todo lo que nos estuvo pasando en el 2021, sino también pensar que en el 2020, mejor dicho, sino también pensar que en el 2021 nos encontramos otra vez con todo lo que dicen, ¿no es cierto? Con esta nueva normalidad, esta nueva realidad, ¿sí? Y que está bueno poder analizarlo, que está bueno poder enfrentarlo y programar todo esto desde un nuevo lugar, ¿sí? Que tomemos todas esas herramientas que quizá ya las vimos en algún momento. No conozco bien a qué se dedica cada uno, pero en algún momento seguramente habremos escuchado hablar de alguna de las herramientas que les voy a presentar, algunas no, pero es importante que podemos conocerlas y que podamos también aplicarlas el año que viene para que este 2021 a ver, no nos agarre por sorpresa. Yo creo que lo que tenemos los argentinos es que ya vivimos siempre en un continuo, en una continua incertidumbre, pero creo que esta vez nos trajo a conciencia y nos hizo entender que realmente es así y que no tenemos el control de nada, ¿sí? Y es más, pienso que el mundo pudo probar un poquito de lo que es vivir en Argentina, sí, que siempre nos encontramos con todas estas situaciones, ¿no es cierto? Y ahora el mundo ya sabe lo que es. Bueno, voy a compartir pantalla como para empezar la presentación. Primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Claudia Schreiber, yo soy directora y fundadora de Mind, que es Mujeres de Alto Impacto en Negocios. No significa que sea solamente para mujeres, es para todos, pero bueno, obviamente que como es una cadena de negocios está muy dirigido a lo que es la mujer, sobre todo porque utiliza muchísimas las emociones y la intuición, pero bueno, no quita que también sea para hombres, ¿no? De hecho, también en todos los cursos que doy también hay muchos hombres. Así que bueno, vamos a comenzar. Esto es lo que es, digamos, de aquí vengo. Este es Nine. A ver si lo puedo pasar con modo presentación. Ahí está. Vamos un poquito para atrás. Me apuro un poco. Me gustaba empezar con esta frase de Einstein que me pareció que era genial justamente para ahora, que es que la crisis es necesaria para que la humanidad avance y que solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar realmente en aquellos momentos de crisis, realmente es cuando empezamos a ser más creativos, ¿sí? Es decir, por las dos cosas, somos creativos cuando podemos aburrirnos, por ejemplo, tenemos la oportunidad de aburrirnos en algún momento, o al revés, cuando realmente nos ponemos en una situación en la que no nos queda otra, en la que tocamos fondo, en la que realmente pasa algo y esto a nivel humanidad realmente hace que avancemos un paso más y que realmente cambiemos totalmente los paradigmas. ¿Qué vamos a ver hoy? Como dijimos, las herramientas y las estrategias para 2021. Y vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que, primero que nada, analizar? Es el cambio de nuestro negocio. Es decir, ¿en qué cambió nuestro negocio? Y la palabra cambio yo la pondría en un color muy fuerte, en un amarillo así brillante, como para que nos demos cuenta que realmente eh, tenemos que pensar y analizar el cambio dentro de nuestro negocio. Y más allá de hacer un FODA, vamos a hacer algo diferente, vamos a analizar algo distinto.
Por un lado tenemos que existen siempre dos temas que son fundamentales. Primero, mirar hacia afuera, qué es lo que estuvo pasando todo este tiempo, y empezar a pensar, a meditar un poco más sobre qué es la oportunidad, ¿sí? ¿Qué es la oportunidad y cuál es realmente la oportunidad que tiene nuestra empresa? ¿Sí? Dentro, o nuestra empresa o nuestro emprendimiento. Yo creo que cada uno de nosotros podemos analizar no solamente qué cosas podemos hacer, sino también aquellas cosas que dejamos de hacer. Es decir, ver la oportunidad y también ver lo que se llama costo de oportunidad. Yo creo que muchos de ustedes también lo habrán escuchado, que es justamente eso que perdemos por no tomar esa oportunidad, ¿sí? En el momento justo indicado. Por eso es tan importante decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que yo puedo hacer ahora? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué tipo de oportunidades estamos viendo ahora en general en el entorno? Son más que nada oportunidades de expansión con el tema de las redes, con el tema del e-commerce. Estamos viendo muchísimo de eso y veo que me están chateando también. Sí, después de la charla, sí, chicas, chicos, les paso el material. Hay muchas cosas que también quizá pueden llegar a tomar también nota porque de todo esto yo también comento mucho, no es que está absolutamente todo acá adentro, acá está como lo más importante, digamos, pero yo después siempre voy comentando, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, ¿qué tipos de cambios? Les decía, bueno, el tipo de cambio, perdón, qué tipo de oportunidades, es las oportunidades de expansión, las oportunidades comerciales también, ¿sí? Es decir, ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Que hay muchas oportunidades también de bajar los costos. Si prestamos atención, vamos a ver también de qué forma están llegando todos nuestros insumos, si es que tenemos insumos, y qué forma también tenemos ahora de achicar toda esa cadena de distribución que antes existía para que llegue a nosotros y empezar cada vez más a llegar al productor, porque nos empezamos a dar cuenta que nos podemos comunicar de una forma diferente. Entonces empecemos a prestar atención a eso. Lo mismo también, como les comentaba, las oportunidades de expansión, es que mucha gente también con sus servicios está llegando a mucha más gente y a otros sectores que antes no llegaba. Entonces, hoy por hoy, realmente no analizar el cambio y cómo impacta en nosotros mismos, realmente nos vamos a llevar realmente un costo de oportunidad muy, pero muy grande, si es que no tomamos esto como una oportunidad para decir, bueno, ok, voy a empezar a cambiar y voy a ver dónde están esas oportunidades. Por otro lado, tenemos bueno, también las oportunidades de inversión, ¿no? Porque hoy por hoy también está, esto también es otra oportunidad. Que no dejemos también pasar y es una gran oportunidad para conocer nuevas oportunidades también de inversión. No quedarnos solamente en un plazo fijo, sino ver un poquito más allá. ¿Ok? Porque muchas veces pasa que nos enteramos después de las cosas que se pueden hacer. Es bueno enterarse ahora de todas las oportunidades que hay y de lo que se puede hacer también. Luego tenemos también lo que es el riesgo, que es importante tener una buena gestión de riesgo, una buena gestión de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Es saber, es poder analizar, ¿sí? Poder analizar cómo analizar, poder identificar y evaluar esas situaciones que pueden hacerme llevar a mí luego a establecer nuevas estrategias, ¿sí? A utilizar también nuevos sistemas como nuevos instrumentos financieros, nuevos instrumentos comerciales, ¿sí? Es decir, qué tipo de riesgos yo puedo tener hoy en día, presten atención también a esto, que es importante, que es, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no es cierto? Que hoy por hoy lo vemos en todo, entonces es un riesgo, y empezar a pensar, ok, hay un riesgo en el cambio y cómo me impacta a mí, es decir, en todo lo que son los mercados de divisas, cómo me impacta y cómo gestiono yo eso, es decir, qué instrumentos puedo utilizar para que eso no me afecte. Luego, por otro lado, también tengo todos los que son los mercados de valores,
todo lo que tenga que ver con el crédito, ¿sí? Con el crédito también, cuando uno de nosotros o no asume alguien o cualquiera de las partes no asume todas aquellas obligaciones que debiera asumir. Hoy por hoy hay mucho de eso. Entonces, ¿cómo me cubro ante eso? También el riesgo de liquidez, ¿sí? Cómo me están pagando mis proveedores, cómo es el circuito que yo estoy teniendo y todo lo que es la operativa, la operatoria de la empresa, que también es un riesgo grande que hoy por hoy podemos tener por distintas fallas en los procesos o por incorporar nuevos procesos por todo el cambio que hubo durante todo este año. Entonces, tener una buena gestión de riesgo, es decir, saber dónde están esos riesgos, cómo detectarlos y al mismo momento poder determinar cuáles son todos esos instrumentos, es algo que es fundamental en este momento. ¿Sí? Es decir, por eso les decía yo, es decir, más allá de un simple FODA, sino que analizar desde otro punto, porque hoy vivimos otra realidad, no analizarlo como lo hubiésemos analizado el año pasado. ¿Sí? En realidad tendríamos que haberlo analizado siempre así, pero hoy que somos conscientes de todo esto, decimos, bueno, yo hoy me pongo las pilas y empiezo a analizar mi negocio y a adelantarme, ¿para qué? Para poder tener herramientas para el año que viene, ¿ok? Luego están los escenarios. ¿Sí? Acá tenemos 4 escenarios posibles de negocios, que esto está buenísimo para poder analizar dónde estamos nosotros parados con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento. A ver, si bajo, acá, perdón. A ver, ahí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como dijimos, hay que analizar dos aspectos claves, que son la oportunidad y el riesgo. Y acá podemos analizar a su vez en nuestro emprendimiento, nuestro negocio, en qué lugar estamos parados. ¿Sí? Si es que tenemos, por ejemplo, un negocio maduro, que hace mucho tiempo que ya está parado, que tiene barreras de entrada muy fuertes, por ejemplo, que lo puede tener, entonces al mismo tiempo tiene bajo riesgo y que al mismo tiempo tiene bajas oportunidades, porque también con esa barrera de entrada hace muy difícil que crezca o que despegue, como lo pongo acá en el negocio ideal. ¿Sí? Después tenemos todos aquellos negocios ideales que están con alta oportunidad y con bajo riesgo. Ustedes deberían ver realmente qué tipo de negocios son. ¿Sí? Hacer cómo estoy parado yo. Por ejemplo, un negocio ideal hoy por hoy, todo lo que tenga que ver con e-commerce, realmente es un negocio que es ideal y que tiene muchas oportunidades y bajos riesgos. ¿Sí? A no ser que sea un negocio que sea totalmente nuevo, en el cual va a tener un poco más de riesgo porque está entrando a un nuevo mercado que no conoce y no conoce todavía los competidores ni los movimientos del mercado. Sí, hay negocios también con altas expectativas y negocios en conflicto, que son todos aquellos que se vieron muy perjudicados hoy en día con, bueno, que podría ser, por ejemplo, el tema de los gimnasios, el turismo, sí que están en conflictos realmente. Es que más allá de que hay una salida, ya acarrean, fueron muy deteriorados, entonces, bueno, acarrean todo este deterioro también. Pero es bueno que podamos analizar y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? Luego todos los que son los cambios internos, ¿sí? Acá otra vez los cambios lo pongo así bien en amarillo porque es decir, es importante darnos cuenta que las cosas cambiaron. A veces cuando volvemos a la oficina, volvemos a encontrarnos con nuestros clientes, parece que no hubiese cambiado nada, ¿no es cierto? Porque el ser humano de por sí no quiere que las cosas cambien. Es nuestra mente, nuestro cerebro, que le gusta lo fácil, que le gusta hacer las cosas de manera automática. Entonces, pensar, analizar los cambios ya es como que no le gusta. ¿Sí? Entonces, no, analicemos por qué las cosas cambiaron. Y no solamente cambiamos nosotros, cambió todo. ¿Sí? Cambió todo. Entonces, acá les muestro un cuadrito que es así, que es transformar las necesidades de la organización en soluciones a través del control de los cambios en la organización. ¿Sí? Es decir, hubieron cambios, hay nuevas necesidades, ¿sí? Y a su vez hay nuevas soluciones. ¿Sí? Entonces, estar pendientes de eso, es decir, ¿cuáles son las nuevas necesidades que tengo hoy? ¿Existen realmente nuevas necesidades o no? Ponérselo a pensar en qué cambió, qué pasó. Y estas preguntas que me parece que las tendríamos que hacer absolutamente todos, que es,
cuáles fueron los factores que impactaron en tu negocio. Y esto, yo obviamente que se los voy a pasar, estaría buenísimo que ustedes realmente se tomen unos minutos para escribirlo. Todos y absolutamente todos los factores que impactaron. Y también cómo impactaron. Es decir, fueron estos, cómo me impactaron, si me impactaron a nivel de liquidez, a nivel de rentabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Sí, bueno, acá Débora dice la pandemia, pero vieron que la pandemia en general es en general, ¿no es cierto? Entonces, el factor, ¿sí? Es decir, tratemos de decir realmente la palabra. Si no hubiese existido la pandemia, ¿sí? Es decir, empezar a pensar en, bueno, tuve que cerrar, es decir, fue el cierre en definitiva. A personas fue por el cierre que no tuve ingresos, fue que mis clientes dejaron de comprar, fue que, ¿qué pasó? ¿Sí? Ese es a dónde vamos es eso. Ya sabemos que la pandemia pasó, ¿sí? Pero vendría a ser, ¿cuál fue en sí el factor? Es decir, pasó esto, ¿y qué fue en sí el factor? ¿Sí? Que me dejaron de pagar, por ejemplo, que ya no tomaron más mis servicios. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que ir a ver realmente, ¿no es cierto? Porque si no es como que sería, digamos, la excusa muchas veces, ¿no es cierto? Más que el motivo. La excusa, bueno, me está pasando esto. Entonces, poder verlo desde ese lugar me parece que sí, pasó, es verdad, pasó, continúa así. Claro, y fíjense que a muchos impactó a nivel positivo, a nivel positivo también para muchas personas. Muchos, más que nada en lo que es servicios, realmente empezaron a expandirse de manera exponencial. Entonces, está pasando para muchos, para otros es como que ya estarían, ¿sí? Otra vez posicionados. Entonces, por eso es lo que digo que es importante adentrarnos en nuestro negocio y decir realmente, ¿ya pasó? ¿Está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Porque ya sabemos que puede pasar cualquier cosa. ¿Y cómo nos impactó? Y acá cuando decimos cómo nos impactó otra vez a nivel, empecemos a escribir, ¿sí? ¿Cuánto? El cuánto, el número, yo quiero saber eso, en cuánto, porque es la forma en que nos vamos a poder realmente empezar a recuperar y a salir, ¿sí? Sí, es sumamente volátil, diría yo, así como lo dicen, pero realmente también es lo que pasa en Argentina también. Por eso también les decía, esta vez el mundo probó un poquito de Argentina. Nosotros siempre vivimos así. Quizá ahora es un poco más violento, sí, la realidad la tenemos acá, pero díganme si no, nos pasa siempre, cíclicamente, y creo que a los más mayores, sí, más cercanos a los 40, seguramente les debe haber pasado o deben conocer un poco más de historia y tantas cosas que nos pasaron, ¿no es cierto? O nuestros padres, tantas pymes, ¿no es cierto?, que se ven afectadas y que realmente a veces cuesta poder tener un objetivo a largo plazo. ¿Sí? Todos los objetivos tienen que ser siempre a corto plazo y ir viendo cómo hacemos, qué tipo de negocio construimos, y no es un tipo de modelo de negocios normal y corriente, sino un modelo de negocios resiliente, que es el que tenemos que usar acá siempre. Bueno, como les decía, ahí están, resilientes, muy bien, lo que están chateando. Claro, es así, es que somos resilientes realmente. Bueno, ¿y quiénes son tus clientes? Y esto también está bueno, porque a veces nos basamos solamente en nosotros, ¿sí? En nuestro propio negocio, y no nos ponemos a pensar qué pasa con nuestros clientes y cómo se vieron afectados. Sí, es decir, no pensemos tanto solamente en nosotros. Ahora después igualmente vamos a ver un poquito más, pero es muy importante que digamos, ok, ¿y quiénes son mis clientes, no? ¿Y qué les está pasando? Porque muchas veces decimos, no, puede ser cualquiera. Empecemos a separar entre compradores y clientes. Clientes, ¿qué les está pasando? ¿Sí? ¿Cómo afectó su negocio? Porque eso va a impactar sí o sí en el mío también, ¿sí? Y otra cosa más, bueno, que es un poco lo que veíamos antes, si es que ya lo analizamos en algún momento, ¿qué oportunidades también encontramos? Si es que encontramos alguna oportunidad en todo eso. Hay gente que no, para nada, no la encontró, pero por eso también es que está bueno siempre poder pensar en el tipo de negocio que yo tengo, ¿sí? Entonces,
decir, bueno, ok, hoy por hoy realmente terminan existiendo tres tipos de negocios, digamos. Uno que era el negocio que ya estaba funcionando dentro en forma online, ¿sí? El negocio que se podía convertir en forma online, ¿sí? Que se convirtió en forma online, y aquel que no podía y que quedó ahí varado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empezar a pensar un poco también más en eso. Que me decís, a ver, ¿qué dice Débora? Dice observar, si a vos te va bien, a mí me va bien, mostrar al cliente el win-win. Claro, por supuesto, siempre, siempre eso, bueno. Pero está buenísimo esto también, como les decía, esto de poder encontrar siempre las oportunidades, y también a veces las oportunidades no solamente de continuar en un negocio, sino de salir rápidamente, ¿sí? Porque también, por más que duela, realmente, en todo este momento, hay mucha gente que quizás sigue insistiendo a pesar de que las cosas están mal. Entonces, empezar a realmente ser realistas, y si hoy estoy en un negocio que realmente no funciona, ser realmente radical, ¿sí? Y empezar a salir de lo que estoy, del lugar donde estoy, con una respuesta creativa, ¿sí? Así que eso me parece que es importante. A ver, seguimos. Cuando muevo un poquito, ahí está. Bueno, y esto es un poco el análisis del negocio que yo les quería compartir, que son los 6 conceptos claves. ¿Sí? Lo pongo así como una ruedita, como el círculo de Deming, y es algo que me parece que es fundamental para poder analizar en general un poco lo que está pasando, para luego poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Por un lado está la necesidad, que es lo primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y que justamente es detectar qué cosa, el problema, ¿sí? O la oportunidad, al revés también puede ser una oportunidad, ¿sí? Pero por lo general siempre es aquel problema que debe ser atendido, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es eso. ¿Cuál es? ¿Sí? El problema que tiene que ser atendido. Ese. Es decir, poner las cosas en blanco y negro. Que a veces nos cuesta sentarnos y decir, es esto, ¿sí? Así nomás. Luego el cambio. ¿Qué me refiero al cambio? Es toda la transformación en respuesta que a la necesidad, ¿sí? O sea, una cosa tiene que estar sí o sí ligada con la otra. Y luego lo que tengo es obviamente la búsqueda de una solución, ¿sí? Que vendría a ser como una combinación de cambios y factores, digamos, ¿no? Para luego satisfacer una o varias de esas necesidades que también estuve viendo dentro de un contexto que es específico. ¿Ok? Y luego también analizar a los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los stakeholders. Yo no sé si algunos seguramente, si algunas estudiaron licenciatura en administración de empresas o están un poco en el tema, hace bastantes años, en 1984, yo les digo porque me leía el libro cuando estaba haciendo el MBA. Hay un libro que se llama Strategic Management, que un hombre llamado Edward Freeman, creo que era el autor del libro, que me lo leí tantas veces que me lo acuerdo, introdujo esta palabra, que son los stakeholders, que son los interesados en un negocio. Sí, que pueden ser directos, es decir, directamente interesados, es decir, todo lo que pasa impacta en ellos, o indirectos, que son, por ejemplo, la sociedad o la comunidad. Los directos son aquellos como los empleados, los clientes, los proveedores pueden ser también. Eh, sí, así que bueno, tener en cuenta esto, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los interesados? Por eso es que también está bueno analizar qué pasa, como yo les decía, también con los clientes, ¿no es cierto? Porque justamente ellos tienen un impacto directo con el negocio y nosotros también tenemos un impacto directo con lo que les pasa a ellos. Entonces está bueno analizar todo y absolutamente todo lo que pasa alrededor de nuestro negocio, luego tener en cuenta el contexto, ¿sí? Que es todo lo que es relevante a nuestro cambio, todo lo que está pasando alrededor, ¿sí? Como qué está pasando, a ver la cultura, los proyectos, qué sé yo, los competidores, qué está pasando, ¿sí? En todo este contexto, más allá de la realidad que todos sabemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero es analizar, yo por eso les digo, metámonos bien en el negocio, ¿sí? Más que en, digamos, en el origen del problema,
vayamos ahí en el negocio y cómo está impactando, como para yo saber qué herramientas puedo tomar o qué puedo hacer, qué estrategias para salir adelante. Luego tenemos lo que es el valor en sí, que lo vimos muchas veces. ¿Qué es el valor? ¿Sí? Es la importancia que se le da a algo o la utilidad que se le da a algo, ¿sí? Y que quién tiene ese valor, quién le da ese valor o esa utilidad. El interesado, ¿sí? Estos stakeholders, ¿sí? Este valor puede ser de una forma potencial, ¿sí? Es decir, lo podemos ver digamos, potencial, o puede ser también, lo podemos medir también en base a resultados. ¿Sí? De estas dos formas podemos ver qué es lo que pasa con el valor, con esta utilidad que le están dando a nuestro negocio o este cambio a lo que hicimos, qué es lo que está pasando con los interesados y en sí con todo este gran cambio. Entonces, básicamente, poder analizar el negocio de esta forma nos va a ayudar a tener un paneo completo de absolutamente todo. Obviamente que eso se los voy a pasar también. Luego, una parte interna que a mí me encanta, que esto lo podemos analizar, por más que yo lo separe así en área comercial, operacional, administrativa y organizacional, por más que yo sea una emprendedora independiente y esté yo sola, lo puedo analizar igual. No hace falta que tenga muchísimos empleados y que sea gigante mi organización. Puede ser grande mi organización o no, pero es algo que es importante y que yo también puedo analizarla, ¿sí? Antes que eso, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Bien? Bueno, yo ahí los estoy viendo. Como están todos calladitos, Débora está hablando a full nada más. Bueno, lo que pasa es que estoy yendo como muy rápido también, por eso quería frenar un poquito para ver si alguno tenía alguna pregunta hasta acá. Entonces, seguimos dentro de la parte interna, ¿sí? de la empresa, y como les decía, a ver, ahí tengo una pregunta. Ah, bueno, gracias. Gracias. Bueno, es que estoy yendo muy rápido, por eso. Bueno, entonces, como les comentaba, dentro del área comercial, está bueno poder ver, a ver, qué pasa dentro de mi área comercial. Es decir, la reputación de la compañía, ¿sí? O de mi empresa, o mi proyecto, o mi emprendimiento, ¿sí? Lo que yo tenga hasta este momento. ¿Cómo es la reputación? Hoy por hoy, realmente la podemos medir perfectamente, porque podemos entrar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona va a contratar un producto, un servicio, lo primero que hace es googlearla, ¿o no? Lo hacemos todos. Entonces, ahí podemos ver muy claramente nuestra reputación, porque hoy en Google podemos ver realmente comentarios, en las redes también, ¿sí? Si escracharon a alguien por algo. Entonces, realmente es algo que es cada vez más transparente, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos lo que es la participación en el mercado. La participación es buenísima, también poder analizarlo. Es decir, ¿participo en el mercado? Esa es una pregunta también, ¿no? ¿Estoy participando realmente? Porque muchas veces uno está en un lugar y realmente no estamos pensando en abarcar un mercado, en ganar más clientes, en generar un servicio algo, o un producto, algo que realmente dé valor de tal forma que yo pueda llegar a ampliar mi porción de mercado, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar estamos ahí? ¿Dónde estamos metidos? Realmente, ¿quién es el líder? Entonces, empezar a pensar también en forma estratégica desde ese lugar, desde el liderazgo dentro del mercado y cuál es mi lugar y mi posicionamiento y qué está haciendo también ese líder, ¿sí? del mercado para yo también poder empezar a desarrollar, a desarrollarme en alguna de esas capacidades que tiene ese líder, ¿sí? Luego tenemos todo lo que es el área de operaciones, que otra vez, ¿cómo está la calidad de mi producto, de mi servicio? Y acá yo quiero que nos pongamos a pensar siempre
desde el punto de vista del cliente más que pensando en nosotros mismos, ¿sí? Porque para nosotros siempre vamos a decir, no, es genial, es buenísimo. ¿Qué está captando realmente mi cliente? Empezar a escuchar un poco más. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros hacemos algo bien, cuando un cliente recibe algo bueno, un producto, un servicio, ¿sí? Por regla general, y esto es estadística, se lo cuenta a 3 personas. Pero cuando tiene una mala experiencia, se lo cuenta a 19. Entonces, miremos un poco eso también, ¿sí? Y veamos lo importante que es. Luego tenemos todo lo que es innovación. Recordemos esto, innovar no es inventar algo nuevo. Cuando inventamos algo nuevo nos convertimos en artistas de una obra de arte que luego tenemos que salir a tratar de convencer a una persona para que nos compre, ¿sí? En cambio, innovar, cuando nos referimos a innovar algo, nos referimos a algo que ya está instalado, una necesidad que ya está, ¿sí? Un producto, un servicio que ya está instalado y que vamos a mejorar. La idea siempre va a ser tratar de convertirnos en líderes exponenciales. ¿Qué significa eso? Es empezar a pensar de una manera diferente, empezar a pensar que tenemos que buscar soluciones radicales, ¿sí? A grandes problemas y tratar de terminar con ellos. Acá lo que decías, claro, los likes, perdón que ahora estoy leyendo acá lo que me habían escrito, que está bien, los likes no pagan las cuentas de tu negocio, las ventas sí. Bueno, por eso también es importante esto, ¿no es cierto? Muchas veces no dejarte engañar también cuando, o sea, pasa de los dos lados, ¿no es cierto? Cuando uno va a buscar un nuevo proveedor o vamos a buscar a alguien que nos dé un servicio, nos pasa lo mismo, ¿sí? Por lo general, lo que miramos son los likes, ¿sí? Pero es verdad que no nos tenemos que dejar engañar también en eso, ¿no es cierto? Yo también veo esto, y hoy todavía más se ve, que hay mucha gente que también encontró la oportunidad de hacer cosas que simplemente copiando lo que están haciendo los demás, pero ellos no son expertos. Están copiando, quizás se compran un libro o algo y empiezan a dar clases de algo. Sí, y esto también lo vi muchísimo. Entonces, empezar a ver realmente quién es cada persona y empezar a investigar un poco más es importante. Yo creo que este es un boom, ¿sí? De muchos nuevos negocios seguramente. Entonces, está bueno también empezar a investigar un poco más y también creo que a la larga, sí, todos nos vamos a poner también a investigar, no solamente porque yo se los diga ahora, digamos, no, la larga también todos, porque van a caer muchas personas que realmente están haciendo cosas, pero digamos, porque es una oportunidad, porque lo pueden hacer ahora, ¿sí? Así que básicamente creo que eso está pasando mucho. Exactamente, efectos expertos, exactamente. Y ahora después les voy a dar un par de ejemplos porque no voy a nombrar a ninguna persona, pero algunas cosas que vi también. Así que bueno. Por eso les contaba un poquito esto de la parte de innovación, que está bueno meternos en esto, lo que yo les comentaba, que es lo que se viene ahora, que es el liderazgo exponencial. ¿Sí? No solamente es innovar, sino buscar una solución definitiva y radical a cualquier problema que haya. No solamente es buscar una curita, ¿sí? a algo que está pasando, sino buscar la solución. Y luego todo el tema también de la distribución, que por hoy vemos mucho, ¿sí? que también está cambiando. O sea, miren cómo cambia todo. La distribución es cada vez más rápido. Eh, y además también que podemos llegar y tenemos canales totalmente diferentes, canales nuevos también para llegar. Estamos conociendo también nuevas personas. Yo creo que todos en esta etapa, en este año, habremos conocido muchas más personas y muchas nuevas oportunidades también para llegar más rápido. ¿Sí? Justo que necesitamos que todo nos llegue, ¿no es cierto? Que no nos podíamos salir de casa. Luego, dentro del área organizacional, que yo le pongo este nombre que está buenísimo, y vos decís, quizá alguno de ustedes dice, ¿para qué es ambiente laboral? Yo trabajo solo, por ejemplo. Pero realmente, ¿cómo nos llevamos con nosotros mismos a la hora, si es para quien trabaje solo, ¿no? Le digo, a la hora de pensar en lo siguiente, ¿yo me tomaría a mí mismo como gerente para esta empresa, gerente general? Sí, por un lado. ¿Sí? ¿Cómo es mi relación con
ese gerente general que está, ese momento que yo ocupo ese rol, ¿sí? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Sí? ¿Cómo es ese ambiente laboral conmigo misma, desde mi lugar de trabajo, desde mis pensamientos, desde mi autoliderazgo? ¿Sí? Y cuando yo tengo más personas, empezar a pensar también cómo hago yo para motivar a los demás, para que los demás estén bien aún en situaciones adversas. ¿Sí? Entonces, y pensar también que el dinero no motiva a todo el mundo, motiva en un momento nada más y que luego se pasa, ¿sí? Yo acá con el tema motivación tengo un montón de ejemplos. Yo trabajé en empresas muy grandes donde realmente se daban incentivos gigantes y la gente realmente nunca estaba conforme. No digo que la gente es inconformista, pero una de las cosas que realmente te motiva permanentemente es cuando hay un buen clima laboral, cuando más allá de tener un sueldo digno, obviamente, vos trabajás bien y sentís que tu trabajo es parte de tu hogar, ¿sí? Luego, esta parte que son las capacidades de recursos humanos y todo el desarrollo y formación, que es que ustedes también piensen en qué tienen que capacitarse, ¿sí? O si es que trabajan en un equipo, ¿qué es lo que necesita su equipo para hacer mejor las cosas? Porque quizá hasta este momento fuimos muy intuitivos, sí, pero está bueno parar un poco y pensar realmente qué es lo que necesitamos, porque también como hay mucha oferta hoy por hoy de capacitaciones y todo eso, no podemos ver claramente qué es lo que se necesita. Quizá necesitamos algo mucho más puntual, ¿sí? Para poder aprender algo en particular y no es que nos tenemos que hacer un posgrado, ¿sí? Eh, Así que me parece que está bueno también poder, eh, eh, bueno, darnos cuenta de esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, empecemos a pensarlo, ¿no es cierto? ¿En qué me puedo capacitar? ¿Ok? Luego tenemos todo lo que es el área administrativa en sí, en la cual yo tengo que, a ver, primero sí o sí, la parte contable, chicos, yo soy contadora, licenciada en Administración de Empresas, entre otras cosas más que hice. Realmente la parte contable es algo que es fundamental. Y es fundamental porque realmente cuando no tenemos un buen contador, alguien que nos guíe bien, nos hace pagar multas, nos hace meter en problemas realmente al no tener los papeles bien hechos. Y por más que tengamos una empresa chiquita, ya sea chiquita o grande, nos va a traer problemas y dolores de cabeza. Realmente escucho muchas personas que dicen, ay, no quiero dejar en banda a mi contador porque hace mucho tiempo que lo tengo o porque ya es grande, pero realmente todo lo que es contabilidad, todo lo que es impositivo, lo que está pasando es que realmente está cambiando permanentemente. Sí, hay algo que se llaman resoluciones técnicas que hoy por hoy cambian permanentemente, las moratorias, nuevos impuestos, nuevas resoluciones, y que si no estamos al día y con un contador que realmente nos lleve bien los papeles, es imposible que todo esto lo podamos manifestar, podamos hacer las cosas bien, ¿ok? Luego todo lo que es control de gestión, bueno, exactamente igual. Como yo les comentaba al principio con todo lo que es el control y la gestión de riesgos, es exactamente igual. Tenemos que ver y analizar cada uno de los espacios de nuestras operaciones. Yo no sé si conocen el modelo de negocios, por ejemplo, el Canvas o el Lean, el modelo Lean Startup. Está buenísimo poder ver todas esas áreas, ¿sí? Si no lo vieron, yo igualmente se los puedo pasar. Todas estas áreas de modelos de negocios que están buenísimas como para poder analizarlas y poder tomar, empezar a también tener control y también gestionar cada una de ellas. Voy para abajo. Bueno, y acá vamos con la parte de formulación de objetivos. Sí, y acá quería hacer una aclaración con lo que es en sí un objetivo, ¿sí? Un objetivo y una meta, ¿sí? Que son
dos cosas que son diferentes, que están relacionadas, pero que son distintas, ¿sí? Porque por ahí, justamente con esta moda de los expertos que están dando todos clases, escuché como que la meta y los objetivos eran exactamente igual. Si bien podemos decir, bueno, no es tan importante, la verdad es que cuando vamos a la facultad y lo primero que nos toman es la diferencia entre objetivos y metas, que se las confundan, te pone un poco nervioso. Les cuento. ¿Qué diferencia hay en definitiva? El objetivo siempre es concreto, ¿sí? Siempre se mide y al mismo tiempo siempre se evalúan los resultados, ¿sí? Ese sería como el objetivo, ¿sí? Igualmente ahora vamos a hablar obviamente de los objetivos SMART un poquito, seguramente ya lo habrán visto, pero me gusta siempre poder indagar un poquito más sobre ellos. Y luego tenemos lo que son las metas, que son aspiraciones, ¿sí? Es como la visión a largo plazo, lo que yo deseo hacer, pero que no es algo que es medible, es un deseo, es algo a donde yo quiero llegar. ¿Sí? Yo quiero llegar a 10 años a, no sé, qué sé yo, a tener una casa, por ejemplo. ¿No es cierto? En cambio, los objetivos va a ser algo concreto que va a incluir al mismo tiempo todas aquellas acciones, ¿sí? Que yo voy a ir haciendo para llegar quizá en algún momento a esa meta, pero es para llegar a un fin determinado, ¿sí? Así que esto es un poco la diferencia entre un objetivo y una meta. No existen las metas SMART, no existen. Si las ven por ahí, por favor, no existen. Los objetivos SMART sí. ¿Ok? Los objetivos que, acá es un poco lo que les decía, que es donde dirijo mis acciones para un fin determinado, ¿sí? Los objetivos deben ser SMART, ¿sí? ¿Por qué tienen que ser SMART? Justamente porque les decía esto, porque necesitan ser medidos. Yo, una vez que tengo un objetivo determinado, lo que voy a hacer es ponerme en acción, ¿sí? O sea, me pongo en acción para hacer este objetivo y tengo que saber a dónde voy a llegar, tengo que llegar a un fin, tengo que llegar acá. ¿Y cómo sé si estoy llegando o no estoy llegando? ¿Cómo sé si estoy fallando o no? ¿Cómo sé en qué tengo que mejorar? ¿Cómo voy a planificar otra vez si yo no puedo, si mi objetivo queda ahí en la nebulosa? ¿Sí? Eso no puede llegar a pasar. Por eso es que siempre hablamos de objetivos. Los objetivos para hacer las cosas bien tienen que ser SMART, es decir, tienen que cumplir estas condiciones, ¿sí? Esto está muchísimo por todos lados, pero bueno, yo se los digo que tiene que ser algo muy específico, tiene que ser algo concreto y siempre, si está detallado, mejor. ¿Sí? Es decir, ¿a dónde quiero llegar yo? ¿Cuál es mi objetivo? Por eso es que también tiene que ser algo medible, ¿sí? Tiene que identificar el seguimiento y todos los correctivos, ¿ok? Después tiene que ser también alcanzable. Acá como les pongo también, si no, no tendría ningún sentido, ¿no es cierto? Muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos objetivos y son totalmente ilógicos y realmente decimos, bueno, está buenísimo pensar en grande, pero realmente muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta son todos nuestros recursos, primero que nada. Y cuando sabemos cuáles son nuestros recursos me refiero desde a nuestro tiempo, a nuestro dinero, ¿sí? Al dinero que disponemos o la financiación que podamos llegar a tener, a todas aquellas personas que podamos llegar a contratar, ¿sí? Y también al espacio que tengamos, a dónde vamos a hacer las cosas. Entonces, tener en cuenta todos los recursos nos va a llevar, en definitiva, a que nuestro objetivo realmente sea algo alcanzable. ¿Sí? Cuando no tenemos en eso en claro qué es lo que yo tengo para lograrlo, es muy difícil. O cómo puedo aumentar eso, ¿sí? O cómo puedo gestionar, por ejemplo, mi tiempo para llegar a cumplirlo, ¿sí? O para que ese objetivo mío pueda ser alcanzable. Sí, a veces nos proponemos muchísimas acciones y ahí es como que nos empezamos a decir, bueno, la localización. No, estoy leyendo los comentarios, me río un poquito. Bueno, entonces, después, ¿qué es más lo que tenemos? Obviamente que sea alcanzable, como les decía, orientado a resultados, ¿sí? Es decir, si no, no tiene ningún sentido. Es siempre orientado a resultados, es decir, ¿a dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Cuánto quiero? Si yo digo, bueno, quiero ganar, a ver, por decirles cualquier cosa, ¿no? Les tiro cualquier número. Quiero ganar 300.000 pesos por mes. Ok, listo. Entonces, todo lo que yo haga tiene que estar orientado a eso. Si mi objetivo va a ser ese, todo lo que yo hago va a tener que estar orientado ahí. Y eso está buenísimo, porque incluso
hay muchas formas de planificar si estoy cumpliendo o no mi objetivo, que hasta puedo medir lo que estoy haciendo yo por día para llegar a ese resultado, ¿sí? Es decir, desde aumentar mis clientes, desde bajar los costos, ¿qué estoy haciendo yo para llegar ahí? ¿Sí? Entonces, eso está buenísimo también. Por eso, siempre tener el número acá presente, lo pegamos por todos lados, ¿sí? Y al tiempo también, el tiempo tiene que es contar con una fecha límite, ¿sí? Porque si no, se nos hace eternos. Y al mismo tiempo también hay algo que nos pasa a todos, y no solamente pasa a los emprendedores, pasa también en las empresas, ¿sí? Porque la procrastinación no solamente existe a nivel individual, existe a nivel colectivo dentro de las empresas. ¿Sí? Donde sí se juntan todos para hacer un plan y todo eso, y de pronto nada, nadie hace nada, primero se tienen otro tipo de prioridades, ¿sí? Entonces, realmente ponerse una fecha de límite hace que todo el cumplimiento realmente sea algo efectivo, ¿sí? Ahí vi que tenían algunas preguntas. Bueno. O sea que me parece que es importante por eso tener en cuenta todo esto y también analizarlo, porque también pasa que esto de objetivos SMART también a veces lo vemos tanto que nos parece que es algo normal y que todos nuestros objetivos son SMART, ¿no es cierto? Volver a repasarlo y decir, ok, esto lo voy a tener esta vez sí o sí como herramienta para el 2021, empezar a escribirlo, empezar a desarrollarlo, es algo que es sumamente importante y es fundamental. Bueno, acá como les ponía, estrategias. ¿Qué tipo de estrategias puede utilizar ahora? ¿Sí? Ahora que está la pandemia, que ya sabemos que no tenemos control de la situación, que vivimos en incertidumbre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son las estrategias. A ver, y otra cosa más que a veces me hace ruido cuando escucho, ¿no? Que es todo esto lo que es diferencia entre táctica y estrategia, ¿sí? Porque también para que lo sepan, ¿sí? La estrategia siempre nos va a marcar el qué vamos a hacer, ¿sí? En cambio, la táctica nos va a mostrar la forma, el cómo lo vamos a hacer. También como para que veamos un poco una y otra, ¿sí? La táctica es como la suma de actividades, una actividad, otra actividad, otra actividad, ¿sí? Que va a llevarnos también a cumplir con una estrategia, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, la estrategia, decimos, es un conjunto de elementos y acciones que son planificadas y que nos van a ayudar en definitiva a cumplir nuestro objetivo. Es decir, estrategia la tenemos que tener. Sabemos cuál es el objetivo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para, para poder cumplirlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de estrategias tenemos hoy en día, hoy con la situación actual? Son las siguientes. Primero es ser líder en costos o en precios, porque una cosa en definitiva nos termina llevando a la otra. Cuando logramos reducir nuestros costos operativos, sí vamos a lograr también bajar nuestros precios. Y eso nos va a hacer ser imparables realmente, porque una de las cosas que hoy por hoy todo el mundo mira es que si un mismo producto, ¿sí? Con las mismas características, tiene un precio más bajo, siempre dependiendo del producto, obviamente. No me voy a meter a analizar bien los tipos de productos que hay en este caso. Voy a hablar a nivel general en sí. Sí, pero por regla general siempre uno va a optar por decir, bueno, ¿por qué si es exactamente lo mismo voy a pagar más? ¿Sí? Digamos en los productos de condiciones normales, ¿ok? Entonces, para ser líder en precios es necesario poder bajar nuestros costos. Hoy por hoy, ¿cómo podemos bajar nuestros costos? Es por un lado teniendo una mejor relación con nuestros proveedores, y relación no me refiero a que me llevo bien, sino a relacionarme de manera que pueda llegar a tener algún tipo de contrato, algún tipo de convenio, ¿sí? O directamente, en algunos casos, cambiar incluso lo que yo vengo haciendo actualmente para, por ejemplo, si es que yo estoy eh, fabricando algo o produciendo algo determinado, por decirles algo, qué sé yo, un elemento determinado, poder también meterme quizá a ver cómo es la materia prima, cómo sería, por ejemplo, fabricar esa materia prima. Son cosas que todo el mundo lo está pensando hoy por hoy y que es una forma también de bajar los costos. Otra forma también podría ser convertirme en importador en el caso de que yo esté siempre comprando a una persona que es importadora,
¿sí? Hacerlo en forma más directa o saltear también algún tipo de esta cadena de distribución al revés, ¿no es cierto? Digamos, desde dónde llega ese insumo hacia mí, ¿sí? Entonces eso también es importante. O también otra es empezar a reducir algunas operaciones, ¿sí? Es darme cuenta también que si es que es realmente alguna operación que yo estoy haciendo dentro de todo mi proceso es necesaria o no, ¿sí? Si realmente le agrega valor a mi producto final, ¿sí? Esa también es otra forma. Luego tenemos también lo que es la diferenciación, ¿sí? Que es lograr una ventaja a través de la propuesta de valor. Sí, a mí me encanta. Yo, de hecho, tengo un curso totalmente aparte sobre propuesta de valor que me encanta, ahora les muestro un poquito acá, que les hice un grafiquito, que es la propuesta única de valor. ¿Qué es esto? Es el beneficio que se lleva mi cliente comprando mi producto o servicio. El beneficio único. Es decir, compra mi producto o mi servicio, se lleva un beneficio único, ¿sí? Entonces, está bueno esto de preguntarse, ¿sí? ¿Qué quiere realmente mi cliente potencial? ¿Sí? Si le interesa, no le interesa, ¿sí? Y cuáles son los beneficios del producto de mis competidores. Está buenísimo podérselo preguntar, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos armar una buena propuesta de valor eh, para tener una buena diferenciación y lograr con esto también posicionarnos en el mercado. Luego otro tema más es el tema de la segmentación del mercado, que como siempre vimos, siempre está bueno, por un lado, concentrarse en uno más segmentos, y acá yo les voy a agregar algo más en estos momentos y en estos contextos, que también es no solamente pensar en mis clientes o en mis potenciales clientes, sino también en mis no clientes, ¿sí? Esto es para empezar yo a abarcar más mercado. Es decir, ¿quiénes son esas personas que hoy no me compran? ¿Y por qué no me compran? ¿Por qué esas personas hoy no toman mis servicios? ¿Qué le falta a lo que yo hoy estoy ofreciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa persona no viene y me compra a mí? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Entonces empezar a preguntarse eso y empezar a, eh, bueno, cambiar un poco mi modelo de negocio también para empezar a absorber nuevos clientes, o mejor dicho, a estos no clientes. Hace un tiempo atrás había un negocio en Puerto Madero bueno, que se hizo esa pregunta. Ellos lo que hacían era vender comida en el lugar, pero en Puerto Madero empezó a hacerse cada vez más movido el lugar. Entonces empezaron a vender dentro del mismo lugar productos para que la gente que trabajaba muy apurada y que tenía que muchas veces comer parados mientras iban a hacer un trámite en la calle, pueda también acceder a ese, digamos, lugar de comidas, ¿no es cierto? Entonces lo que hicieron es empezar a vender unos rolls de tipo ensalada César, bueno, tipos comidas que eran rápidas y fáciles. Entonces esas personas en un momento se empezaron a preguntar, ok, yo tengo mis clientes potenciales, mis clientes que yo los voy a atender bien, mis clientes potenciales, y al mismo tiempo tengo aquellos no clientes, de los cuales yo voy a empezar a preguntarme por qué esa persona no me compra, por qué no viene a mí, por qué no se acerca a este producto, a este servicio. Así, entonces, esa es una buena forma también de captar nuevos clientes. Otra forma también es empezar a pensar en lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa antes de que ese cliente tome mi producto o mi servicio. ¿Qué está haciendo en ese momento? ¿Qué hace durante y qué hace después? Y empezar a hacer alianzas con aquellas personas que son como complemento de mi producto o mi servicio. Entonces, de esa forma, también empiezo a atraer nuevos clientes, ¿sí? Por un lado, empiezo a mantener a mis clientes, y por otro lado, también a captar a aquellos que quizá dicen, uy, no voy a ese lugar porque, por ejemplo, cuando estaba todo abierto, no le digo, no sé, porque tengo que llevar a mis chicos, ¿no es cierto? Entonces, si les pones un lugar para que estén los chicos, la gente va a poder ir. Entonces, me hago una alianza con esa persona, ¿no es cierto? O no hay lugar para estacionar. Bueno, listo, hago una alianza con el estacionamiento.
¿sí? Entonces empezar a pensar en todo lo que está pasando, ¿sí? Pensar totalmente en mi cliente permanentemente. Esto, bueno, ya lo vimos, ¿cuántas cosas? No paré de hablar. El tema del plan de acción. Esto es el círculo de Deming, por si alguna no lo conocen. Siempre primero hay que planificar. Para planificar sí o sí tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener una estrategia, ¿sí? Las dos cosas, el objetivo SMART, una buena estrategia para decir, bueno, sobre qué voy a hacer una estrategia. Sobre segmentación, ampliar el mercado, sobre bajar los precios, ¿sí? Sobre hacer una gran diferenciación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya tengo definido eso, empiezo a planificar el paso a paso, ¿sí? Cada una de las acciones que voy a empezar a dar, empezar a hacer, ¿sí? Y al mismo tiempo poner digamos, el límite, ¿sí? Mi fecha límite, y empezar a verificar, ¿no es cierto? Es decir, bueno, voy a empezar a verificar lo real contra lo planeado, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Empezar a tomar acción otra vez sobre todo esto y empezar otra vez a planear y otra vez a hacer. Bueno, eso es un poco lo que es el círculo de Deming, que forma parte de la puesta en escena, ¿no es cierto? De ponerse en acción y de empezar a hacer. Y si nosotros pensamos en esto permanentemente, no solamente en lo que estamos haciendo, sino que es una forma también de mejorar continuamente, no solamente en una estrategia, ¿sí? Sino también en cada aspecto de las actividades del día a día que estamos haciendo sobre nuestro negocio, van a ver que van a mejorar un montón. Bueno. Y luego, como para terminar, son unos puntos que me gustaría que tengan en cuenta, ¿sí? Uno, no copiar, ¿sí? Está buenísimo dejar de copiar directamente a todo, digamos, tratar siempre de innovar, como les decía, o directamente, más que innovar, buscar esa solución definitiva y convertirnos en unos líderes exponenciales. Luego, con el tema de los precios, también animarse, ¿sí? A hacer un buen análisis de costos y decir, realmente tengo que aumentar los precios, ¿sí? Porque mucha gente, y ustedes como sabrán, yo sé que acá hay muchos hombres, pero realmente muchos negocios femeninos, lo que pasa es que nos cuesta mucho subir los precios. Sí, tenemos esa alma caritativa, muchas. Así que bueno, el tema de los precios, tenerlo en cuenta, no tener miedo a aumentar los precios, realmente ver que el costo, que analizar nuestros costos, analizar los precios y analizar el precio también desde el valor, más que desde un número, desde el valor de lo que le estamos dando a nuestro cliente, ¿sí? Y lo que él percibe, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Acá preguntarse si uno es un buen vendedor o vendedora y realmente tratar de tomar todas las capacitaciones que habidas y por haber para poder ser un buen vendedor en la vida o buen vendedor en la vida es algo que es importante porque si uno presta atención, uno se pasa la vida vendiendo. Sí, vendiendo nuestras ideas, vendiendo más allá de un producto o de nuestro servicio. Cada cosa siempre estamos buscando la aprobación del otro. Sí, siempre estamos, sí, ¿qué te parece? ¿No es cierto? Nos ponen una cara cuando damos un comentario y ya es como que decimos, ¿qué pasó? Entonces, poder influenciar en el otro es algo que es fundamental. Es decir, acá yo les aclaro, no solamente aprender a vender un producto, sino también a venderse, ¿sí? Empezar a practicar un poco más todo lo que es elevator pitch, por ejemplo, para venderse en 30 segundos, ver qué beneficios le doy, enseguida empezar a compartir, ni bien conozco a alguien, una buena propuesta de valor, aprender a comunicar, porque puedo poder tener el mejor producto, servicio, pero realmente si no sé comunicar, realmente nunca va a funcionar. Si la comunicación es algo que es muy importante, por eso todo lo que tenga que ver con venta y comunicación es algo que siempre tenemos que tratar de capacitarnos y pensar siempre que todo el mundo, toda la gente, todos los seres humanos, cada vez que compramos algo o adquirimos un producto, un servicio, siempre lo hacemos para disminuir nuestro miedo o inseguridad y para ganar más confort. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta todo esto y el 2021 nos va a ir bárbaro. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Están ahí? Bueno, chicos, yo igualmente les voy a compartir toda la presentación.
Buenísimo, muchas gracias a todos.